Regresamos a 55 minutos. Como les había comentado esta noche, mi invitado es el diputado Víctor Suárez, diputado por Santiago, amigo mío. Eso debe ser un cargo de por sí para entrar a CDN. Y Víctor ha tenido un papel importante en la Cámara de Diputados, donde se discutió, digamos que de una manera democrática, el proyecto de ley de extinción de dominio, por lo que le pregunto esta noche. Víctor, buenas noches, qué bueno tenerte aquí. Para mí un placer, sabe que cuando no te veo aquí, te veo por televisión. Exacto. Felicidades por tu trabajo. Gracias, Víctor. Víctor, cuéntame cómo se dieron los debates dentro de la Cámara de Diputados. ¿Qué piensas de la ley de extinción de dominio? ¿Cómo se les presenta el proyecto a ustedes? Esa primera sesión donde se recibe. Hablemos de esas interioridades que no salen hacia afuera, pero que ustedes las hablaron en la Cámara de Diputados porque la votación fue unánime. Y va a ser parte de la historia, eso habrá que hablarlo en algún momento. Porque, Yulisa, yo creo que la política ha llegado a un momento de que solamente quieren desacreditar, sin importar colores. En el Senado se hizo un trabajo, en una comisión bicameral, pero evidentemente que hubo un atropello de todo el procedimiento democrático, cuando nuestro senador, nada más son 3, pero el vocero, Aíbar Lorenzo, prácticamente todo lo que promovía se le rechazaba. Y desde allá fue que él dijo, y por eso votó en contra, de que había que someterla con la 2/3 parte, porque es una ley orgánica, trata temas, afecta temas fundamentales como el derecho de propiedad. Pero también hablaba que la retroactividad o la retroactividad era inconstitucional en virtud de lo que establece la Constitución Dominicana, no obligatoriamente es lo que lo establece la Constitución de Colombia o España. Y no le hicieron caso, lo aprobaron y lo mandaron a la Cámara. Debo decir en la Cámara que encontró a un gran concertador, que el presidente Pacheco, donde escuchó a más de 5 constitucionalistas que hablaban que la ley iba a ser nula porque era inconstitucional, y a varios sectores, incluyendo empresariado, parte del empresariado de la República Dominicana, y crearon un equipo. Y te puedo decir que por eso siempre he defendido el Congreso bicameral, y ahí se desmontó todo lo prácticamente que vino del Senado, con más de 37 modificaciones, más varias que sometí yo en representación de mi partido y de la Secretaría Jurídica de mi partido, donde mejoramos el proyecto de ley. Entonces, evidentemente que cuando tú ves que el presidente del órgano propicia que se mejore el proyecto, que se escuchen las partes, que se apruebe con la 2/3 parte por ser orgánica, que se decía que no, que el PLD hablaba mentira. Se llegó un momento a decir que el PLD no quería la ley porque no quería que lo investigaran, se la aplicaran. Y nosotros sacamos hasta el pecho, como dicen en el campo, para demostrar que no tenemos miedo, y aprobamos la retroactividad en el informe, sabiendo que es inconstitucional, para que vieran que no teníamos miedo. Sin embargo, no sé si recuerda, pedimos... Eso fue en el Senado. En el Senado, que incluyera la elusión fiscal. Sí. Entonces, si yo sin miedo, bueno, pues vamos a la elusión fiscal. Se sacó, después de haberse aprobado, porque ese delito no está tipificado en la 1192, que es la ley tributaria, y yo introduzco esa modificación, y va a estar ahí para que en algún momento entre. Ahora, finalmente, tenemos una ley de extinción. Tuviste el presidente esta mañana sacando partida política, convocó al Palacio para desde las cariátides hacer el anuncio que ya tenemos la ley de extinción. Y yo dije, no sé si viste mi discurso, varios aspectos. En la Constitución del 2010, que es la que más promueve la transparencia, la lucha contra la corrupción, se habla de la ley de extinción de dominio y fue introducida por el senador de Santiago, ex senador de Santiago, Francisco Domínguez Brito, hoy aspirante a la candidatura presidencial de nuestro partido. La ley de extinción fue presentada por el Partido de la Liberación Dominicana. Se aprobó en dos ocasiones en el Senado, perimía en la Cámara de Diputados, como venía pasando en este caso, hasta que se llegó a este consenso. Ya tenemos la ley. Hay cosas que no me gustan. Esa declaración de la Embajada de los Estados Unidos es como, felicidad y estamos listos para aplicarla. Es que a ustedes no les toca aplicarla. Es decir, es una injerencia. Les toca aplicarla a las autoridades dominicanas. Además, esta ley tiene una vacation ley de 1 año. Es decir, esa ley va a entrar dentro de 1 año, justamente, contando desde hoy que se promulgó, para entrar en vigencia. Y te va a entrar en vigencia para delitos que son bien claros, es decir, tráfico, de narcotráfico, de órganos, de personas,
ley de delito de alta tecnología, narcotráfico, corrupción administrativa, testaferrato, sicariato, un sinnúmero de delitos y crímenes que lo tiene la misma ley. Pero nosotros la saludamos, la apoyamos, fue unánime en ambas cámaras, pero sí dio un ejemplo de humildad, como hizo Pacheco, lo que no hizo Eduardo Estrella en el Senado de la República. Y demostramos que el PLD no tenía miedo de que se aprobara porque la aprobamos. Y tampoco el PRM. Y cuando se entra en un año, los que están en ejercicio del poder son los PRMistas. Ahora, que se aplique para todos, que el dinero, las propiedades que se adquieren de manera ilícita vayan al Estado Dominicano con un proceso que se presuma de buena fe, que hay una presunción de inocencia y que se pueda demostrar, que sea el Ministerio Público que demuestre que se adquirió de mala fe y que se le pueda eliminar ese derecho de propiedad de esa persona y al final ganamos todos. Víctor, ¿qué tú opinas antes de mencionarte un artículo en específico, cómo fue la discusión de estos 40 artículos que se quitaron? Ya eso venía aprobado por el Senado. Prácticamente en medio de una lucha de argumentos, donde el senador representante del Partido de la Liberación Dominicana prácticamente llevaba la voz cantante de la disidencia y alertaba, inclusive la misma Procuradora General de la República dijo, espero que esta ley no se use para el chantaje, para la extorsión. Porque salió del Senado también que se le daba un 2% del dinero recuperado a la persona que denunciaba el hecho. Entonces eso iba a haber oficinas y gente trabajando denunciando y podía caer en la extorsión. La Procuradora General lo dijo. Pero ahí no lo escuchaban porque era del PLD. Ahora, ¿qué pasó en la Cámara, Yulisa? Para sorpresa de muchos, que cuando llega a la Cámara y el presidente Pacheco, con 4 o 5 constitucionalistas y posiciones del empresariado, tú escuchaste a Ángel, todo el empresariado, a Nadive, de la República Dominicana, y se sentaron a hacer prácticamente la ley nueva. Ahora, a los PLDistas que no estábamos con ellos, cuando llegamos nos dijeron, tenemos todas estas modificaciones que van acorde a lo que nosotros decíamos. ¿Y qué dijimos nosotros? Lo aprobamos unánime. Y al otro día iban a conocer la propuesta de nosotros. Le aprobamos todas las de ellos, de nosotros nos aprobaron como 4, algunas no las rechazaron, la que fui yo que la sometí. ¿Cuáles rechazaron? Ellos entendían, hay redacción en algunos artículos que todavía se veía como vicios de retroactividad. Entonces yo decía, bueno, si ya lo eliminamos como principio general, hay aspectos que hay que irlo eliminando. Es una cuestión bien sencilla. Pero se nos acogieron varios, se eliminaron, el 4.2 que había que eliminarlo totalmente, que hablaba de la retroactividad, se eliminó. Había uno que se aprobó que era a poner un considerando, el 9º, que hablaba de lo que era la lucha contra la corrupción en virtud a los convenios que firmamos ante la ONU y varios aspectos que fueron así. Por ejemplo, del Senado vino que solamente la Corte conocía del proceso de extinción de dominio y que en segunda instancia iba a la sala penal de la Suprema Corte, pero no instituían la casación, que ahora sí la instituimos, que es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Son 3 instancias como establece todos los procesos en la República Dominicana. Y llegamos a ese consenso, te decía, con la única voluntad de que nos quitemos las máscaras, los discursos. No es una obra del presidente Luis Abinader, no es una obra de Leonel, no es una obra de Danilo, es una obra del pueblo dominicano que asumió en nuestro gobierno, y por eso yo dije, esto es una hija del Partido de la Liberación Dominicana y que le estamos mejorando todo. Ahora tampoco que nos descuidemos, porque con esa ley es tan sensible que cuando tú le quieres hacer daño a alguien, a un empresario, por ejemplo, si fuese retroactiva, es posible que tu apartamento, los primeros 200,000 pesos de abono que tú le diste, quizás no lo tenía a mano, el recibo. Entonces, vamos a presumir tu mala intención, donde lo que debemos presumir es la buena intención, hasta que se demuestre lo contrario. Pero finalmente tenemos la ley, tenemos un año de espera para entrar en vigencia, apostamos a que va a ser una ley supletoria, como yo hablaba, a la ley de lavado de activos,
a la ley de 5088 de narcotráfico y sustancias controladas, entre otras, que dotará a los tribunales de la República, que es una ley muy especial, Yulisa, que incluso ordena al Ministerio Público o lo habilita para que creen jurisdicción privilegiada, direcciones privilegiadas, como pudiera ser de delitos de tecnología, de niños y adolescentes, de géneros. ¿Cómo se llamaría esta jurisdicción? Debería ser la distinción de dominio o la distinción de propiedad, como pudieran ellos llamarla en virtud a la ley, porque mucha gente tiene que empezar a estudiar esto. La mayoría de los países que se ha implementado es cuando no hay otra vía para tú perseguir esos bienes. Es decir, en la República Dominicana existe, y lo vemos con narcotráfico y con corrupción administrativa, que tú sometes a una persona y tú decomisas sus bienes. Sí, la ley de lavado te lo permite. La ley de lavado te lo permite. Y en términos de corrupción, cuando entra la ley de lavado, muchos de los que están siendo juzgados de manera preventiva, cautelar, ya le han ido ocupando sus bienes hasta que adquiera la sentencia de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Y la ley de extinción se quedaba para casos especiales, como cuáles. Se murió la persona que están investigando, respetándole el debido proceso y el derecho del tercer adquiriente de buena fe o de los herederos, tú seguías el proceso. Una persona que se declare desaparecida, una persona que se fugó. Entonces tú dices, bueno, se fugó, no lo puedo meter preso, ¿qué voy a hacer? Vamos a atacar los bienes. Es el origen de trabajar esta ley y darle por donde más le duele a los que han infringido la ley penal. El artículo 16 de la ley de extinción de dominio, que particularmente yo, que me he tenido que leer todos los proyectos y cada vez que se cambia uno hay que volverlo a leer, el artículo 16 llama la atención porque habla, ordena sobre los bienes que están en territorio dominicano reclamados por otros países. Eso podría tener algún tipo de análisis más profundo, porque uno hasta podría confundirse y pensar qué cantidad o hasta qué límite puede adquirir territorio dominicano, bienes en territorio dominicano, una potencia extranjera, sí, o un país extranjero, o sí, lo que sea. Tú sabes que además de abogado, mi especialidad es relaciones internacionales. Sí, lo sé. Y trabajamos mucho ese tema. Eso se da en base a los convenios. Ajá. Convenios ratificados por la República Dominicana, tema que trabajamos muchísimo, por ejemplo. Los límites son los mismos convenios, porque la ley no lo establece. No, tiene que ser los mismos convenios y basándonos en las legislaciones nacionales de cada país. Por ejemplo, un dominicano investigado, perseguido en los Estados Unidos, es sancionado en los Estados Unidos y se le ha, por sentencia, autorizado que se le decomisen esos bienes, que pudiera ser por la materia de la ley de lavado, o si no vamos a la ley de extinción de dominio. Entonces ese país nos notifica a nosotros vías la Cancillería de la República con toda la sentencia, la traducción de la misma, la legalización de la misma. Nosotros tenemos las autoridades que acogerla aquí, tenemos que aplicarla. Y hay un tema también que será de mucha discusión en tema de la proporcionalidad. Por ejemplo, si esa persona, lo que dice la sentencia en los Estados Unidos, que es de $1 millón, y nosotros podemos encontrar que hay $10 millones en República Dominicana, ¿hasta cuánto sería el monto para nosotros hacerlo? Eso habrá que aplicar un reglamento. Yo creo que la ley habrá que dar muchas charlas, habrá que dar mucha capacitación, pero eso nosotros lo introducimos y es correcto. Ese artículo va acorde con la Constitución de la República, con los convenios internacionales, con todos los acuerdos de lucha contra el crimen organizado, y es otra herramienta más para golpear donde más le duele. Porque ¿qué es lo que está pasando, Yulisa? Que extraditan a un dominicano para Estados Unidos. Para ponerte un ejemplo, allá delató, negoció su condena y a los 5 años vienen a disfrutar miles de millones de dólares. Hay gente que me ha dicho, pero es hasta bueno el negocio. Como ha pasado en muchos casos. A mí me han dicho gente que me apena, porque dentro de su desconocimiento, porque no deja de ser delincuente. Hasta el pensamiento de esa manera. Sí, no me dice, bueno, pero para yo morir pobre la vida entera, yo prefiero hacer 5 años en Estados Unidos y venir para acá con 3.000 millones de pesos. Y nada más por eso tú le pones la lupa a una gente así. Lo primero como que te choca, porque tú dices, bueno, sí, el que llega ahí es porque ha sido muy exitoso. La mayoría se quedan en el camino, lo matan. El mayor porcentaje se queda en el camino. Se quedan en el camino. Pero es un tema importante a tratar. Tiene que haber una buena voluntad entre los dos estados,
tiene que haber una responsabilidad del Estado Dominicano de hacer valer el derecho nacional. En algún punto quiero que seamos abogados del diablo. ¿En qué punto de ese artículo podría haber conflicto? En el tema cuando son relaciones, acuérdate que hay países y hay potencias. Muchas veces cuando tú te sientas a analizar algunos diferendos con otras potencias u otros países, el yes sir, como que es difícil tú pararte, los americanos, decir, no, eso no es así. Sin embargo, cuando es con Haití, eso lo hacemos nosotros. O cuando es con otro país, o otro país para esa relación de poder. Yo lo que creo que tiene que hacerse en base a que debemos reconocer, los Estados Unidos es prácticamente coproponente de este proyecto. Es que lo que han promovido principalmente a través de USAID. No, y sin su apoyo no se habría conseguido la aprobación de esa ley, hay que estar claro. No, y la ley marco, es una ley marco para todo. Sí, Colombia fue la primera vez, en primer lugar, para la región, porque realmente la República Dominicana, como parte de América Latina, es uno de los lugares donde más delitos transnacionales se están cometiendo y más corrupción administrativa se ha podido demostrar. Y hay que agradecerlo. Pero esa relación entre Estados, sin importar quién sea el más grande o el más chiquito, tiene que ser en virtud de los acuerdos. Todos somos iguales, en virtud de la Constitución, en virtud de los acuerdos internacionales, firmamos, colaboramos y también necesitamos colaboración. El riesgos en ese artículo, tú dices, hay que apegarse a los tratados internacionales. ¿Qué pasaría si uno no se apega a los tratados internacionales o si la otra parte, que no necesariamente tiene que ser Estados Unidos, porque es que aquí desde que se habla de territorio extranjero o potencia, la gente mira hacia el norte? Pero cercano. Pero no son solo los... Tenemos 2 millones de dominicanos allá. Pero no es solo el norte. Sí. Eso incluiría a cualquier país que tenga relación de extradición con la República Dominicana. ¿Qué pasaría en ese caso? Y no solamente extradición, hay muchos acuerdos, convenios de cooperación. También los acuerdos de cooperación, de investigación, de mantener conocimiento de las personas que son seguidas. Hay personas que tú dices hay personas que son prófugas y están perseguidos y están en todos los burós de inteligencia de todos los países del mundo. Pero hay otros que están en lista negra, que mucha gente no sabe. Que nadie se entera. Y nadie se entera. Por esa persona ya le está dando seguimiento con tiempo. Mira, esos son todavía más especiales. Sí, muy especial. Sí. Eso es cumpliendo el marco de la ley. Ahora imaginémonos que esto no es con Estados Unidos, un país que es garantista de los temas legales, que mantiene una buena relación con República Dominicana. Imaginémonos que no es Estados Unidos, que no es un Estado, exactamente, que no es un Estado que tiene la intención de mantener la cordialidad con República Dominicana y de apoyar el sistema jurídico de la República Dominicana. Imagínate que es Rusia, por ejemplo. Imagínate que es China. No estoy diciendo nada con esto, pero imaginémonos que no estamos hablando del norte. Y a través de un tratado se intenta ejecutar bienes en la República Dominicana, no por los bienes en sí, sino por los puntos estratégicos o geográficos de la propiedad que se quiere adquirir. Quiero que lo pienses y me lo cuentes tras la pausa. Bien, muy bien.